muy lamentable, digamos, esta propuesta que el congresista Alejandro Cabero llevaría a la comisión a discutir, ¿no? La Comisión de Acusaciones Constitucionales para discutirla, ¿no? Entonces, porque realmente no solo es que todavía no tenemos responsables directos y materiales de esos hechos, sino que incluso, en este caso, la responsabilidad mediata que tiene que ver con estas tres personas que eran el presidente, el premier y el ministro del Interior, que estaban en estos cargos y que por lo tanto daban de alguna manera las órdenes, ¿no?, que tienen que ver con el operativo policial. Estamos en la comunicación con Jenny Dador. Ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Y el tema que nos hace convocarla es el caso de Manuel Merino, Antero Flores Arauz y todos aquellos implicados dentro de esta denuncia que se había en su momento planteado desde la Fiscalía tras la muerte de dos jóvenes durante las protestas para exigir la renuncia del entonces mandatario efímero Manuel Merino de Lama. Y es que están pidiendo que se archive en el Parlamento esta acusación. Así es, y esto, bueno, es una iniciativa del congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, y por eso queremos conocer cuál es su opinión y la importancia de que se haga justicia. Señora Dador, ¿cómo está? Buenas noches y bienvenida, exitosa. Buenas noches, Katiuska, y buenas noches, Pedro. Nosotros desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, bueno, lo primero es nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas, de Inti y Brian, en este caso, ¿no? Pero también con las chicas y los chicos que han quedado lesionados y que muchos de ellos, a pesar del tiempo transcurrido, tienen secuelas que no han podido ser atendidas todavía debidamente en el sistema de salud, ¿no? Y que por lo tanto no pueden todavía retomar sus vidas, sus proyectos de vida que tenían planteados como cualquier joven a esa edad, ¿no? Y muy lamentable, digamos, esta propuesta que el congresista Alejandro Cabero llevaría a la comisión a discutir, ¿no? La Comisión de Acusaciones Constitucionales para discutirla, ¿no? Entonces, porque realmente no solo es que todavía no tenemos responsables directos y materiales de esos hechos, sino que incluso, en este caso, la responsabilidad mediata que tiene que ver con estas tres personas que eran el presidente, el premier y el ministro del Interior, que estaban en estos cargos y que por lo tanto daban de alguna manera las órdenes, ¿no?, que tienen que ver con el operativo policial. Les alcanza también una responsabilidad porque eran garantes de nuestros derechos, ¿no? Y además podían prever o representarse mentalmente que esto iba a suceder frente a una situación de protesta generalizada, masiva, ¿no? Y un rechazo o una intervención de este tipo de la policía sin mayor control, con uso excesivo de la fuerza, obviamente iba a tener las consecuencias que todos hemos conocido, ¿no? Sin embargo, señora Dador, ¿por qué Manuel Merino es responsable directo, no solamente en el plano político, también legal, penal, de esta situación de violencia que se registró aquella noche? Bueno, porque no solo desde la investigación que se realiza en la Fiscalía, ¿no?, se encuentran un conjunto también de órdenes, de reuniones, o puede que no haya documentos directos, expresos, señalando, ¿no? Pero sí hubo reuniones, hubo incluso lo que todos vimos además en la televisión, ¿no?, cómo de alguna manera se arengó a las fuerzas policiales, destacando la intervención y exigiendo que sea una intervención más dura, y a medida que los hechos iban avanzando, la protesta se iba generalizando, más bien la respuesta del Estado, en este caso de la autoridad política más alta, fue endurecer esa respuesta y incluso, digamos, más allá del uso de la fuerza debida, razonable, proporcional, etcétera, ¿no? Que hay un conjunto de elementos que te permiten a ti usar la fuerza en medio de una protesta o una movilización, ¿no? Incluso desde el solo hecho numérico ya de la cantidad de efectivos que se trasladaron y se colocaron específicamente en este sitio donde ocurrieron las situaciones, ¿no? Además que en el informe también se niega, se dice que eso no puede ser, que no hay una responsabilidad porque la policía no usa ese tipo de armamento, que no usa perdigones de plomo, y hemos visto que en casi todas las manifestaciones y protestas
que tenemos y que conocemos en los distintos lugares del país, el resultado es muerte, 1 o 2 personas muertas, y sí, la policía utiliza también ese tipo de armamento, ¿no? Entiendo que el congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, pertenece a un sector del Congreso o de los políticos líderes nacionales que piensan que lo que pasó el día de noviembre del 2020 fue un acto manipulado por un grupo político que es el Partido Morado, ¿no? ¿Por qué cree usted que ahora se está politizando este hecho que ocurrió hace 2 años y que enlutó a 2 familias, y no solamente lo que usted menciona, Inti y Brian, sino también a personas que han sido víctimas de violencia? En realidad, mira, eso es como cogerte de algo y un engaña muchachos, ¿no? La protesta es un derecho ciudadano y no tiene que ver con el Partido Morado, el Partido Verde, el Rojo, etcétera, ¿no? En realidad fue una protesta generalizada desde distintos sectores de jóvenes, ¿no? De mucha juventud, pero también las personas que por su edad, acuérdate que estábamos en pandemia, ¿no? Eran más vulnerables al hecho de la pandemia y protestaron desde casa, se hicieron cacerolazos, etcétera. Fue una protesta generalizada, ¿no? En Lima, en sectores medios, altos, en los distintos niveles socioeconómicos, ¿no? Y fundamentalmente una protesta desde la juventud. Y además, si es, no, digamos, no guarda relación tampoco lo que ha ocurrido o lo que se propone en este informe frente a cómo también se pretende, digamos, por ejemplo, sancionar a la señora Boluarte, ¿no? O sea, por un lado, ves que a una autoridad que no se compara, nadie dice ni está justificando los hechos de Dina Boluarte, pero, ¿no? Le quieren aplicar una sanción, y por el otro lado, frente a esos 3 sujetos que tienen cuyas acciones políticas conllevaron el resultado de muerte y de lesiones, simplemente, ¿no? Dicen no, en realidad no corresponde, no está aprobado, ¿no? Nada tiene una relación con esos hechos, y no se considera para nada parte de la investigación del Ministerio Público, ¿no? Claro, pero hay mucha inquietud respecto de una parte de la sociedad sobre esta denuncia sobre Manuel Merino, que había iniciado en la misma noche que se habían suscitado los hechos, la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, frente a las 2 muertes de jóvenes durante la protesta agraria en el gobierno ya del señor Sagasti. Y para muchos siempre se hace una comparación. ¿Por qué a Manuel Merino sí lo denuncian y no al expresidente Sagasti? ¿Por qué no se le denuncia también a Pedro Castillo, que durante su gobierno se han registrado algunas víctimas mortales en protestas ciudadanas, donde también hay jóvenes implicados respecto al tema agrario? ¿Por qué hay esa visión diferenciada? Si nos podría explicar. ¿Por qué Merino sí, por qué Sagasti no y por qué Castillo tampoco? Ok, lo que tratamos de hacer es de diferenciar, o lo que debiéramos hacer es diferenciar la responsabilidad política que tiene una persona cuando está en el ejercicio del cargo, y otra cosa es la responsabilidad penal. En este caso, la denuncia que existe es por una responsabilidad penal porque hay una actuación, ¿no? Y hay una intervención y órdenes que tienen que ver con el resultado. ¿Ya? En el caso de la responsabilidad política, tiene que ver con las funciones que tú cumples y eres titular de ese sector o de tal o cual pliego. No tiene que ver con una intervención directa para la ejecución del acto. En los otros casos, en el caso que estamos viendo de Merino y compañía, sí tiene que ver con una intervención para la ejecución de ese acto, ¿no? Y por eso está hablando de un dolo eventual, no está hablando directamente de un dolo expreso con una intención directa de que se produzca el resultado muerte. Yo quiero matar jóvenes. No, está hablando de un dolo eventual. Es decir, que la persona, ¿no? En este caso Merino, Flores Arauz o Rodríguez, ¿no? Digamos, piensan que con las acciones que realizan es posible que se produzca el resultado muerte, pero llevan adelante y dicen, bueno, asumamos las consecuencias, vamos a poner orden, pues. Si tenemos 2 o 3 muertos por ahí, pero el resultado es muerte. Es orden.
¿no? Entonces, es distinta, son situaciones distintas. La responsabilidad política es otro plano y la responsabilidad penal tiene otra dimensión y que tiene que ver justamente con la actuación que realizaron. No de mano propia ni directa, porque ninguno de ellos tomó un arma de manera directa con sus manos, ¿no? Ni utilizó las escopetas para los perdigones, ni tiró bombas lacrimógenas. Pero los actos que realizaron, la forma en que intervinieron, las arengas que hicieron a las fuerzas policiales, dieron como resultado, ¿no?, que se produjera la muerte de Inti y de Brian. Sin embargo, para algunos expertos, abogados que conocen bien la Carta Magna, que el señor Manuel Merino de Lama haya sido presidente era constitucional, ¿no?, porque era el presidente del Congreso. Sin embargo, vieron actos antes. Recuerdo que se reunió con algunos militares y por eso se hablaba de sedición. ¿Qué debió pasar hace 2 años? Él, cuando vio esta explosión nacional, debió irse, porque lo que la gente recuerda y quizás resiente un poco es que sabía lo que pasaba por 3, 4 días seguidos y seguía oculto. Recién salió para renunciar tras la muerte de esos 2 jóvenes. Claro, en realidad su situación política era insostenible, ¿no? Lo era desde el momento en sí, cómo se llevaron a cabo los hechos. Él, yo creo que intentó pulsear y ver hasta dónde podía controlar la situación y mantenerse en el cargo. Y cuando se dio cuenta que tampoco había un apoyo, más allá de la policía que estaba interviniendo para controlar la protesta, digamos, tampoco las Fuerzas Armadas iban a intervenir, ¿no? No tenía tampoco ese apoyo. O sea, era insostenible esa situación y lo que la ciudadanía quería era fuera Merino. O sea, no quería otra cosa más que, ¿no?, que esta persona que se había hecho del cargo de una manera no muy legítima, dejara de usurpar el poder, ¿no? Entonces, era previsible lo que iba a ocurrir y lo que estaba ocurriendo, ¿no? Más bien uno podría decir, oye, en realidad hubiera podido ser mucho peor, ¿no? Bien, señora Dador, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Buenas noches. Buenas noches y bueno, solo esperar al día de mañana y que no se invocar al Congreso, a la Comisión, ¿no?, de Cuestiones Constitucionales, que no se apruebe este informe. Bien, muchísimas gracias por la comunicación una vez más. Ha sido la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jenny Dador, hablando con nosotros.